El pasado nunca se va del todo. Resuena en viejos papeles, en fotografías que amarillean, en el silencio de los objetos que fueron testigos. Desde este escritorio, donde las horas se miden en páginas leídas y el café acompaña la reflexión, intentamos escuchar esos ecos. Bienvenidos a Ecos del Pasado Argentino. Hoy, desempolvamos otra historia. En la Buenos Aires del siglo XIX, un nombre era susurrado con una mezcla de admiración y escándalo. Prilidiano Pueyrredón. Para la alta sociedad, era el artista de lo prohibido, un hombre de fama siniestra, casi un depravado. Pero el verdadero secreto de su vida, el origen de su melancolía, no estaba en sus famosos cuadros de desnudos. Estaba en un fusilamiento, una boda forzada y una herencia de sangre y poder. Esta es la historia del hombre que nació de una tragedia, para escandalizar a una nación. Para entender al pintor, primero hay que conocer al padre. El general Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un hombre de poder inmenso. Su primera esposa, Dolores, su prima, fue declarada insana y murió, dejándolo viudo. Pero es su segundo matrimonio, el que sella el destino de nuestro protagonista. En medio de las conspiraciones políticas, Pueyrredón ordena el fusilamiento de un opositor, Francisco Telechea. La ejecución se cumple frente a su familia, incluida su hija, de apenas 15 años, María Calista. Un año después, el viudo y poderoso general se casa con esa misma niña. De esa unión, marcada por la muerte y el poder, nace su único hijo, Prilidiano Pueyrredón. Y su madre, María Calista, cargaría con esa tragedia para siempre, viendo morir no solo a su padre, sino también, décadas más tarde, a su único hijo. Prilidiano no siguió el camino militar de su padre. Su campo de batalla fue el lienzo. Después de vivir 15 años en Europa, la familia regresa a Buenos Aires. En un pequeño cuarto, sobre las caballerizas de la quinta familiar en San Isidro, Bosque Alegre, Prilidiano desataría una revolución silenciosa. Fue el primer pintor argentino en atreverse a explorar el desnudo femenino erótico. Obras como El baño, y la más famosa, La siesta, donde dos mujeres descansan semidesnudas en la intimidad de una alcoba, cayeron como una bomba en la sociedad pacata porteña. La pregunta que consumía a Buenos Aires era, ¿quiénes eran ellas? La leyenda apuntaba a una amante secreta. Pero la verdad es un misterio hasta hoy. Lo más probable es que fueran modelos profesionales a las que Prilidiano protegió, manteniendo sus nombres en secreto, para salvarlas del desprecio de una sociedad que no estaba lista para su arte. Las palabras no se hicieron esperar: inmoral, indecente, depravado. Le crearon una leyenda negra. Muchas de estas obras fueron destruidas por la moral y el tiempo. Solo dos sobrevivieron para contarnos su audacia. ¿Y quién era el hombre detrás del escándalo? Lejos de la imagen de un seductor, Prilidiano era un hombre que la vida había marcado. Era alto, corpulento, calvo, y una diabetes avanzada lo obligaba a usar siempre anteojos negros, ocultando su mirada al mundo. Su atelier, en la esquina de Reconquista 49, a metros de la Casa Rosada, era un oasis cultural. Allí recibía a las mentes más brillantes de la época. Pero en su vida personal reinaba la soledad. Y quizás su mayor acto de rebeldía fue su silencio. A diferencia de su padre, el general y político, Prilidiano fue deliberadamente neutral. Rechazó las facciones que desangraban al país. Retrató a la hija de Rosas y luego al general Urquiza que lo derrocó. Su única patria era el arte, un refugio seguro, lejos de los conflictos que habían manchado su propio origen. Murió soltero a los 47 años, dejando sus bienes a parientes y a una hija natural, Urbana, que tuvo en el extranjero. Parte de su herencia fue para una mujer misteriosa, cuyo nombre se perdió en el tiempo, añadiendo un último enigma a su vida. Pero la historia de Prilidiano tiene un giro que casi todos olvidaron. El pintor maldito era también un brillante arquitecto e ingeniero. Un constructor de la Argentina moderna. La Quinta de Olivos, él trazó los planos originales para su amigo Miguel de Ascuénaga. La icónica pirámide de Mayo, él la restauró y elevó. La capilla de la Recoleta también llevó su marca.
Su obra cumbre de ingeniería fue un puente de hierro sobre el riachuelo, en Barracas. Una proeza para la época. El primer intento fracasó en el terreno fangoso, pero Prilidiano no se rindió e invirtió dinero de su propio bolsillo para asegurar que se construyera. No llegó a verlo inaugurado. Y aquí yace otro eco del pasado. El puente de madera y hierro que él diseñó ya no existe. Fue reemplazado por la estructura de acero que vemos hoy. Su obra física se la llevó el tiempo, pero su nombre, Puente Pueyrredón, quedó anclado a la historia del riachuelo, un homenaje a la visión del ingeniero que se escondía detrás del pintor. El final de su vida fue tan agridulce como su comienzo. En 1871, tras su muerte, todo el contenido de su propiedad fue subastado. Su atelier, ese refugio de arte y cultura, fue demolido por un banco. Parecía que los negocios y la moralina habían ganado la batalla, sepultando su memoria. Su figura cayó en el olvido. Fue necesario que pasaran más de 60 años, hasta la década de 1930, para que Argentina redescubriera al genio que había ignorado. El precursor de la pintura nacional. Su linaje directo también se desvaneció como una de sus pinceladas. Su única hija, Urbana, murió joven a los 30 años, sin dejar descendencia. El eco de Prilidiano no quedó en su sangre. Quedó en sus lienzos.